La traición de mi amiga. En mi trabajo como enfermera dentro del hospital psiquiátrico, hay cada cosa que he presenciado a lo largo de mis 26 años de servicio. Es muy triste ver cómo se apaga la vida de las personas, quienes un día fueron felices gozando de buena salud. Las razones son muchas, pero lo que sí es cierto es la complejidad de la mente humana. Nuestro cerebro es un órgano muy delicado. Puede ser afectado por distintos factores, genéticos y externos. A veces no se le da la importancia necesaria que debe tener la salud mental para nosotras las personas. Y cuando nos damos cuenta que tenemos un problema, a veces ya es demasiado tarde. Durante mi trayectoria como enfermera, he llegado a reflexionar bastante. Ayudo a las personas porque me encanta hacerlo, y es algo de lo cual me siento muy satisfecha. Sin embargo, trabajar con personas enfermas de la mente es muy desgastante, y a veces llega a ser muy peligroso. En este mundo hay de todo. Existen pacientes que actúan normal, pero después tienen fuertes crisis, las cuales les cuesta trabajo superar. Y en su caso, viven dependiendo de los medicamentos para tener una vida tranquila, aunque jamás vuelven a ser los mismos. Por otra parte, hay pacientes que olvidan, e incluso quiénes son, y viven asustados porque desconocen su propia identidad. Ahí es donde me causa mucha tristeza, y trato de ayudar lo mejor posible. Todas estas experiencias siempre las voy guardando en el baúl de mis recuerdos. Incluso tengo un diario donde voy plasmando aquello más significativo, o en su caso, lo que me ha causado un impacto muy fuerte, como fue lo que sucedió con Luciana. Ella era una mujer de 23 años, quien un día llegó de interna al hospital. Lo raro era que no había referencias familiares, tampoco amigos o conocidos. Solo tenía un documento con su nombre y su fecha de nacimiento. También lo más extraño era que el costo del hospital ya estaba pagado de por vida. Aunque nunca supimos quién solventó aquel gasto, y hasta la fecha sigue siendo uno de los más grandes misterios. Luciana entró caminando de manera normal. Parecía una persona sana en lo que cabe. Muy bonita, por cierto. Recuerdo que tenía unos ojos grandes y negros que se adornaban por sus largas pestañas. La chica mostraba una sonrisa muy peculiar. Parecía estar feliz o tranquila entrando a un hospital. Eso me causó demasiada incertidumbre. Desde el primer momento me mandaron precisamente a mí para atenderla. A mi lado estaban 2 guardias de seguridad, porque a veces las internas se alteran demasiado, llegando a ser violentas. En una ocasión, una de ellas me mordió el brazo. Aún conservo la cicatriz de aquel ataque. Pues cuando fui a atender a la muchacha, miré que estaba demasiado tranquila, y siempre me daba las gracias por todo. Luciana se portaba muy amable, y en los primeros días parecía la mejor paciente del mundo. Según el archivo, traía un problema mental de esquizofrenia, el cual le habían diagnosticado. Bueno, a decir verdad, yo no notaba nada anormal en su salud. Las personas que comúnmente estaban mal de la salud mental, a veces les sudaban las manos o mostraban una profunda ansiedad. Y este no era el caso con Luciana. La chica era muy dulce, y sin pensarlo me encariñé mucho con ella. Yo nunca tuve hijos, y a mis 45 años, siempre me pregunté qué se sentiría ser madre. Luciana era una joven muy risueña. Siempre me recibía con una bella sonrisa, aparte de ser muy bonita. Se dirigía a todo mundo con mucha cortesía. Un día, hablando con el Dr. Juárez, le dije que no veía una anormalidad en la salud mental de Luciana.
La veía muy bien y no mostraba síntomas de ansiedad y crisis como los demás pacientes. El doctor en su caso opinaba lo mismo. Pero dentro de su expediente estaba escrito que ella no podía salir bajo ningún motivo del hospital. Al preguntarle al médico, no supo darme respuesta de quién ordenaba mantener a Luciana en el hospital, porque él tampoco lo sabía. Toda esa situación me causó mucha incertidumbre. No sabía nada del origen de Luciana, pero por el cariño que ya le tenía, eso no me importaba. Otra cosa sumamente rara fue que en los meses que ya llevaba la muchacha internada, nadie fue a visitarla, ni mucho menos preguntaban por ella por teléfono. Eso era lo que más me sorprendía y me hacía pensar cosas de las cuales no debía. Pensé entonces que ella estaba por voluntad propia. Además se notaba feliz y en ocasiones se ofrecía para atender a otros enfermos. Ella sabía inyectar, hacer curaciones y hasta auxiliar con las crisis mentales de los pacientes. Todo eso me causó más dudas. El doctor, por su parte, estaba como yo. Hasta que un día me animé a preguntarle varias cosas de manera directa. Aunque algo muy dentro de mí me decía que no lo hiciera. Entonces me quedé callada, siguiendo mi instinto. 3 semanas después, un día iba llegando al hospital como de costumbre. En ese momento miré movilización por parte de otras enfermeras y por ende de los guardias del hospital. Corrí al ver que el incidente venía de la habitación de Luciana. Al entrar a verla, ella estaba en una crisis terrible. Tenía el semblante pálido y los paramédicos no lograban controlarla. Tenía mucha fuerza, donde terminó mordiendo a uno de ellos en el brazo. Al final le inyectaron un fuerte sedante. Yo me quedé muy preocupada, porque en los meses que llevaba Luciana en el hospital, jamás había mostrado esos síntomas en su estado de ánimo, y sobre todo en su condición mental. Tenía miedo que comenzara a desarrollar ansiedad y esas cosas, porque yo realmente la apreciaba como a una hija. Horas después, me acerqué a la habitación para ver su estado de salud. Ella dormía plácidamente, y cuando entré a verla, de inmediato abrió los ojos. «Ellos están aquí», dijo muy alterada. «Diles que se vayan, por favor, diles que se vayan». Me asustó mucho el estado en que se encontraba Luciana. Nunca la había mirado así, y eso me causó una profunda tristeza. Intenté quedarme con ella para tranquilizarla, pero al verme me tomó de la mano para decirme que por favor no la dejara sola. «Está bien, me quedaré contigo». Le sonreí para que pudiera estar mucho más tranquila. En ese momento tomé una de las sillas para sentarme a su lado. La miré y solo dejé que ella pudiera expresarme cómo se estaba sintiendo. «Gracias por no dejarme», ella dijo. «Creo que llegó el momento de contarte todo de mí. Esto me está matando, y de alguna manera yo lo merezco. Dime, ¿quieres escucharme?» Al oír las palabras de Luciana, le dije que tenía todo el tiempo del mundo. Después de todo, era mi día de descanso, pero por alguna razón había ido al hospital. Me acomodé en la silla para poder escucharla claramente, liberando su cuerpo de los cinturones de seguridad. Ella se sentó en la cama, recargándose en una almohada. Dio un suspiro y comenzó con su relato. «Para empezar, déjame decirte que yo era una enfermera muy dedicada. Me acuerdo que estudié con mucho orgullo la licenciatura, pues desde niña supe que tenía esa vocación por ayudar a la gente. Pasé una vida tranquila. Solo vivía con mi madre porque era hija única. Y si me preguntas por mi padre, a ese hombre nunca lo conocí, y no me ha importado saber quién era. Mamá tenía un negocio. Era una estética donde le iba muy bien.
Con el tiempo logró tener muy buenas clientas, quienes estuvieron con ella durante muchos años. Gracias a eso, mi madre logró comprar una casa para las dos. Esta era grande y nos permitió tener la posibilidad de tener una vida modesta y cómoda. Por las tardes yo le ayudaba a atender a sus clientas y por las mañanas iba a la universidad para estudiar la carrera de enfermería. Fui una alumna destacada. Siempre tuve muy buenas notas y logré titularme con mención honorífica. Pero ese mérito siempre se lo di a mi madre, quien se esforzó mucho para que yo tuviera una carrera universitaria. Durante ese tiempo viví los años más felices de mi vida. Lamentablemente, un día el destino me hizo una mala jugada, porque mi madre murió a consecuencia de un accidente y me quedé completamente sola. En ese tiempo descubrí que mamá tenía un seguro de vida, el cual era una cantidad considerable. Por ese motivo ya no quise seguir con el negocio, ya que apenas había entrado a trabajar a un hospital. Cerré entonces el local y me dediqué a mi propio trabajo, aunque el dinero de mamá seguía incrementándose en el banco. A veces lo usaba para viajar o darme ciertos gustos, pero siempre echaba de menos a mi madre. En ese tiempo conocí a Tania. Era la hija de una clienta de mi madre. Desde niña nos veíamos en estética y después volvimos a coincidir. Me sentía muy sola y de alguna manera Tania se volvió mi mejor amiga. La quería como la hermana que nunca tuve. Ella y yo éramos inseparables. La invitaba a mi casa y a viajar conmigo cuando tenía vacaciones, porque disfrutaba mucho de su presencia. Tiempo después, ella me dijo que se tenía que cambiar de estado. Había logrado conseguir un trabajo que tanto había esperado, así que tenía que irse. La noticia me puso muy triste, pero yo la adoraba mucho, así que le deseé toda la suerte del mundo. Aún así, en la distancia, hablábamos todos los días por teléfono. Ella era muy risueña y siempre tenía un buen tema para poder charlar. A veces hasta nos quedábamos de madrugada charlando de todo. Aunque había perdido a mi madre, ya me sentía feliz otra vez con mi nueva vida, y a ella siempre la recordaba. Seguí sus consejos al pie de la letra, pero nunca pensé que yo misma iba a cambiar cuando lo conociera a él, y hasta la fecha pienso que fue una de mis peores maldiciones. Un día, en la terminal de autobuses, venía de regreso de visitar a mi amiga. En ese momento me subí al taxi que había reservado, pero antes que arrancara, se subió un muchacho alegando que era su transporte. «Este taxi yo lo reservé, señorita», me dijo. Entre aquella confusión iba a bajarme, pero el chico me sugirió tomar el taxi para los dos. Después de todo, íbamos para la misma ruta. Durante ese tiempo, me di cuenta que era un muchacho muy guapo, y no supe por qué mis cachetes se pusieron rojos, como un jitomate. El joven me ponía muy nerviosa, al ser muy amable haciéndome la plática. Jamás en mi vida había conocido a alguien como él, tan sociable y tan risueño con los demás. En verdad que este muchacho tenía una buena autoestima, y sobre todo seguridad. Antes de bajarme, me dio un papelito con su número de teléfono. «Puedes llamarme», me dijo, despidiéndose con una bella sonrisa. En realidad, ese joven me había impactado demasiado. Solo deseaba seguir frecuentándolo, y sin pensarlo, cuando llegué a casa, le mandé un par de mensajes para que guardara mi número de teléfono. A partir de ese momento comenzamos a charlar, y a veces nos veíamos para almorzar. Arturo me hacía sentir muy bien. Era muy caballeroso, y sobre todo demasiado atento conmigo. Me sentía profundamente feliz a su lado, y después de esperar tanto, por fin me pidió que fuéramos novios. De inmediato le conté a mi amiga Tania acerca de mi felicidad.
Deseaba compartir esos momentos con mi mejor amiga. Y después de unos meses, logré llegar al altar. Quizás me faltó mi madre, pero pensaba que ella desde donde estaba podía sentirse feliz por mí. Tania asistió a la boda. En esos momentos, ella me contó que le iba muy bien en su trabajo y ya había logrado adquirir un crédito para su apartamento. La notaba feliz como yo. Ella era mi única familia. 3 años después, todo iba de maravilla. Durante ese tiempo, no quise embarazarme aún, porque el trabajo me absorbía demasiado, y no contaba con nadie de confianza que pudiera cuidar al niño. Arturo era contador en un despacho, donde ganaba bien, y juntos creamos otro nuevo patrimonio para nuestros futuros hijos. En ese momento me sentía la mujer más afortunada del mundo. Por ese tiempo, un día recibí la visita inesperada de Tania. Me pidió ayuda porque estaba pasando por una mala racha. Se había quedado sin empleo y al no poder seguir pagando, perdió completamente su casa. Ella, además de ser mi amiga, era mi hermana. Entonces no dudé en extenderle mi mano y la invité a vivir con nosotros. Arturo estuvo de acuerdo, porque además la casa era de mi propiedad. Así pasaron los días conviviendo con Tania. Me acuerdo que en esa ocasión tuve problemas con la señora del servicio y me quedé sin ayuda. Por esa razón, mi amiga se ofreció para hacerse cargo de la casa, y cuando llegábamos de trabajar, ya había comida servida en la mesa. Por un lado, sentía mucha pena. No quería que Tania pensara que la estaba tratando como la sirvienta, pero ella insistía en ayudar por dejarla vivir en la casa con nosotros. A partir de ahí le compraba ropa y algunas otras cosas que me gustaban para ella, porque además mi amiga era muy bonita, al ser de piel blanca con el cabello castaño claro. Tania tenía bien organizada la casa y Arturo la trataba muy bien. Eso me gustaba mucho, porque así mi amiga podía sentirse de la familia. Semanas después, recibí un cambio de hospital y de horario. Ahora estaría en el turno de la noche. No quería aceptar. Sin embargo, para nada tenía opción. Era eso o perder mi trabajo. Aunque no necesitaba el dinero, amaba mucho mi profesión. Entonces acepté el cambio hablando con mi esposo. Arturo fue muy comprensivo conmigo. Hasta Tania me dijo: «No te preocupes, yo te lo cuido». Así me quedaría mucho más tranquila al tener que ausentarme durante toda la noche. Con el nuevo horario, ya casi no veía a mi esposo. Cuando éste llegaba, yo ya tenía que irme y a veces ni nos encontrábamos. En un principio, eso no me importó mucho, pero con el paso de las semanas, sentía que estaba perdiendo lo mejor de mi vida. Ya no estaba con mi esposo como antes. Ni siquiera habíamos tenido intimidad en los últimos meses, y eso me ponía mucho de malas. Sin embargo, con todo ese estrés no me había dado cuenta de ciertas cosas dentro de mi casa. Había veces que llegaba mirando restos de palomitas y refrescos en el sillón. También encontré boletos de entradas en el cine varias veces. Cuando le preguntaba a Arturo, decía que Tania lo había invitado amablemente, pero ella no tenía dinero. Total, no le di importancia, porque para mí era significativo que ellos se llevaran bien. De alguna manera me hacía sentir más tranquila, sin saber lo que pasaría mucho después. 3 meses después, logré cambiarme de turno. Tuve que hacer muchos méritos en el trabajo para poder ganarme el privilegio, y al final lo había logrado. Cuando Arturo escuchó la noticia, noté que borró la sonrisa de su rostro, como si no lo esperara. Luego solo alcanzó a decirme: «Vaya, qué bueno», pero sin ningún entusiasmo.
Por otro lado, con Tania me pasó exactamente lo mismo. Era como si ellos dos no les diera gusto que nuevamente estaría en casa como antes. Pero no quise pensar cosas que no eran sanas. Con el paso de los días, noté distante a Arturo. Ya no se portaba cariñoso como antes, y al preguntarle si estaba bien, solo decía estar cansado. Por las noches yo era quien lo buscaba para tener intimidad. Había veces que se enojaba, diciendo que lo dejara dormir, cosa que comenzó a preocuparme, porque él nunca me había rechazado desde que éramos novios. Las primeras veces lo dejé pasar sin preocuparme, pero ya después era más recurrente, así que me angustié, pensando que tal vez Arturo podría tener una amante. ¿Cómo piensas eso?, decía Tania. Si tu marido es el más bueno, ella aseguraba. Al escuchar las palabras de mi amiga, me quedé más tranquila, pensando que ella tenía su intuición y me estaba ayudando. Pero comencé a notar que me veía extraño. Era como si a veces alcanzara a ver que me hacía gestos de desprecio. Sin embargo, en ese momento tuve una carga de trabajo excesivo, sobre todo administrativo, porque me había quedado de encargada en el hospital, en el área de enfermeras. Entonces no le hice caso a las actitudes de mi amiga, y sobre todo con Arturo. Pensé que quizás podríamos hablarlo después. No obstante, todo empeoró con el paso de los días. Me acuerdo que una tarde llegué temprano sin avisar, porque me había sentido algo mal. El médico dijo que se me bajó la presión por todo el estrés acumulado. En esa ocasión, llegué trayendo conmigo un pollo rostizado y pastelitos para merendar. Quería llegar a la casa con la intención de cenar e irme a recostar por órdenes del médico. No obstante, cuando abrí la puerta, escuché ruidos que venían desde la cocina. Al irme acercando, eran Tania y Arturo. Al parecer estaban discutiendo. Eso se me hizo muy raro, y antes de sorprenderlos, decidí quedarme atrás de la puerta para saber de qué estaban hablando. «Eso fue tu culpa. Te dije que te cuidaras», decía Arturo muy enojado. «Los dos tuvimos la culpa. Ya no hay nada que hacer». «Te equivocas. Se tiene que arreglar esto. De ninguna manera voy a perder mi matrimonio por ti. Vas a tener que abortar». Cuando escuché que Tania estaba embarazada, y al parecer el bebé era de mi esposo, sentí una ira que se iba formando dentro de mi cuerpo. No lo puedo explicar, solo sé que me sentía con ganas de asesinarlos a los dos en ese momento. Sin embargo, algo dentro de mí me aconsejó que me calmara, porque no era el mejor momento para una venganza. «¿De qué estaban hablando?», les dije entrando a la cocina. En ese instante, miré que Arturo se puso blanco como un papel y no supo decir nada. Después Tania mencionó que un tipo en la calle la había acosado y salió corriendo muy asustada. Arturo no sabía qué hacer para convencerme sobre una verdad que era mentira. Entonces no dije nada, solo me fui para mi habitación y me eché a llorar, mientras las gotas de agua fría caían de la regadera del baño. No podía creerlo. Estaba furiosa y quería matarlos a los dos en esos momentos. No comprendía por qué me habían traicionado de la peor manera, y sobre todo que haya sido Tania, quien consideraba mi mejor amiga, casi una hermana. Después de la ducha, otra mujer nació en mí. Sentía mucho odio y resentimiento hacia ellos dos. Solo quería vengarme por esta doble traición, porque de mí no se iban a burlar. Durante mucho tiempo siempre fui muy amable con la gente, quizás muy ingenua, pero el dolor que me habían hecho sentir era insoportable. Ahí se habían muerto todas mis ilusiones que tenía para mi matrimonio.
Las metas y los sueños que yo tenía, todos se habían desmoronado con el amor que sentía por Arturo y por mi amiga. Esa tarde no dije nada. Me metí a la cama tratando de dormir para mitigar un poco mi dolor. De pronto apareció Arturo hablándome al oído. Me dijo que la mesa ya estaba servida para que bajara a cenar, pero yo no deseaba estar con esos traidores. Los odiaba con todas las fuerzas de mi corazón. Seguido de eso, él se fue y me dejó sola en la habitación. Intenté dormir tomándome un sedante, porque me dolía hasta el pecho cuando respiraba. Cuando sentí que poco a poco iba haciendo efecto la píldora, claramente escuché un susurro que llegó hasta mi oído izquierdo. «¡Mátalos! ¡Hazlo! ¡Mátalos!». Escuchaba una y otra vez sin estar loca. Estaba en mis 5 sentidos y sentí cómo aquellas palabras iban entrando en mi cabeza, dándome un sinfín de ideas. Era el mejor castigo para los dos, aunque no sabía si debía hacer eso, pero el odio que sentía dentro de mí se iba incrementando con cada segundo que pasaba en el tiempo. A la mañana siguiente, me desperté cerca de las 6 de la mañana. Me vestí y me eché agua en la cara saliendo de la casa, mientras Arturo seguía profundamente dormido. En el camino iba pensando en aquella idea que revoloteaba en mi cabeza. Era como mi cerebro hubiese cambiado y me estuviera dando órdenes. Llegué temprano al trabajo. En ese momento las compañeras aún no se encontraban, tampoco los doctores. Me fui entonces hasta donde guardábamos los medicamentos para los pacientes y escogí aquellos que necesitaba. Por la tarde regresé a casa con un pay de queso. En el camino compré unas bebidas y algo de comida china para la cena. Al llegar, miré que Tania no se encontraba en la cocina, como de costumbre. La casa no estaba limpia, y al preguntarle a mi amiga qué había sucedido, la miré recostada en su cama. Tenía el semblante muy pálido. Ella argumentaba que algo le había caído mal en el estómago. Sin decirle nada, me fui hasta la cocina. Estaba dispuesta a hacerlos pagar por su terrible traición, porque me habían destrozado la vida. Aguantando las lágrimas, puse la mesa en la cocina con el pay y la comida china. Cuando ya estaba todo listo, los mandé a llamar, porque Arturo se encontraba viendo la televisión en el cuarto. Tania no quería bajar, pero terminé convenciéndola, y al final comimos juntos en la mesa. A ellos los veía actuar raros. No podían disimular el embarazo de mi amiga, porque tarde o temprano yo me iba a enterar. Minutos después, Arturo comenzó a quejarse y se desmayó cayendo al suelo. Seguido de eso, Tania cerró los ojos, quedando con la cabeza sobre la mesa. Entonces, ¿desea saber qué pasó después allí? Pues lo que usted se está imaginando. Las voces de mi cabeza eran mucho más fuertes, y sin pensarlo, les corté a ambos las muñecas hasta lograr desangrarlos. Cuando toqué el pulso, ya estaban muertos, y con toda la satisfacción del mundo, les grité que seguía odiándolos, y jamás los iba a perdonar por esa terrible traición. Miré sus cuerpos tendidos en el suelo, aborreciendo el haberles dado mi absoluta confianza, porque en verdad los amaba mucho a los dos. Por eso no iba a permitir que se siguieran burlando de mí. Traté de que todo fuera impecable. No dejé ni una mancha de sangre, y llevé los cuerpos hasta una barranca que estaba detrás de la casa. Esta era de mi propiedad. Antes de esconder los cadáveres, tuve la brillante idea de mezclar unas sustancias que aprendí en el hospital cuando era auxiliar en la morgue. Eso iba a conservar los cuerpos para no entrar en descomposición y así evitar ser descubiertos. Bueno, en ese momento era lo único que se me ocurrió hacer,
Estaba cegada por el odio, y tenía tanta satisfacción de haber terminado con sus miserables vidas. Así ya no se iban a seguir burlando de mí. Al siguiente día comencé a tener visiones. Escuchaba cosas en la casa, pasos en el techo, y a veces veía sombras por debajo de la puerta de mi habitación. Por las noches no podía dormir. Los soñaba a los dos con sus muñecas ensangrentadas. Me echaban la culpa de haber asesinado también al bebé. En un principio solo eran visiones, pero conforme pasaba el tiempo, comencé a sentir que me arañaban la espalda. Por eso tengo muchas cicatrices, y también me golpean estando dormida. Lo sentía, y al despertar miraba moretones en mis brazos y también en mis piernas. La situación fue incrementando cuando una tarde miré de espaldas a Arturo justo en la cocina. Cuando le dije, «Tú estás muerto», este se dio la vuelta e intentó ahorcarme. Por eso tengo estas marcas. A partir de ahí, corrí hasta el puente que estaba en el semáforo, con la intención de terminar con mi vida. Pero unos oficiales evitaron que me tirara. Y por ahora me encuentro aquí, en este lugar, dijo Luciana terminando su relato. Cuando escuché eso de la paciente, de inmediato informé a los oficiales para ir en búsqueda de los cuerpos. Estos los hallaron, y efectivamente tenían cortes en las muñecas. Después de haber recuperado los cadáveres, le informé a Luciana que estos ya estaban en la morgue. Pero ella, alterada, me dijo, «No sabes lo que has hecho». Eso no lo comprendí hasta después, cuando un día descubrí a Luciana muerta en su habitación. Según los resultados forenses, tuvo un paro cardíaco. No sabía qué hacer con ella. Le lloré mucho y al no encontrarle un familiar, yo me hice cargo del sepelio para darle cristiana sepultura. Pero a partir de este momento, no sé por qué veo cosas extrañas, escucho ruidos, y hasta he soñado con este par, con sus manos llenas de sangre, donde solo me dicen, «Gracias a ella, ahora tú serás a quien no dejaremos en paz».